Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y cualquier otro tema que pueda ayudarte a tu crecimiento personal, espiritual y a lograr tu mejor versión. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos prevenir, incluso revertir enfermedades con un enfoque integral en nuestra salud, pero también la importancia de tener o realizarnos nuestros check-ups, pero no cualquier check-up, sino ahorita vamos a ver los tipos de check-up que existen y cuáles te pueden servir a ti para tomar en cuenta todos esos puntos y atenderlos para prevenir o revertir enfermedades. Así es que no te pierdas toda la plática del día de hoy, que va a estar muy interesante, y para esto tengo un invitado muy especial. Él es el doctor Mauricio Glenny, es médico cirujano partero, es especialista en medicina interna con posgrado en diabetes y asimismo con un fellowship en medicina integrativa. Así es que estoy muy feliz de tenerte aquí, doctor Glenny. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cindy. Muy amable, y pues gracias a todos por dejarnos entrar a sus redes sociales y platicar un poquito sobre prevención. Perfecto, pues muchas gracias, estoy muy feliz de que estés aquí y feliz también del tema que vamos a hablar, porque hemos hablado mucho sobre prevención, sobre las enfermedades, sobre muchos temas, pero me agrada la idea de que la gente empiece a ver, oye, pues ¿qué puedo hacer para prevenir? ¿Cómo me doy cuenta cómo estoy? ¿Qué estudios me tengo que hacer? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de los check-up y de cómo podemos prevenir, y ahorita que va a ser muy interesante cómo podemos revertir incluso algunas enfermedades. Así es que, bueno, pues platíquenos ahí un poquito qué onda con esos check-ups, en qué momento me tengo que hacer uno, cómo son, cuáles existen. Vamos a irnos con ese tema. Claro, pues el tema de check-ups desde hace mucho están en el tema, en el ámbito médico, y es hacerte una revisión o una evaluación médica en general, ¿sí? Cuando te tienes que hacer un check-up depende mucho de ciertos factores. Uno de ellos pues es el antecedente de tu familia, cuántos tipos de enfermedades has tenido a nivel familiar, cuándo se presentaron, es muy importante. Si a edades tempranas, desde edades tempranas he tenido en la familia diabetes, o si papá o mamá se infartaron a los 40 años, que es muy joven. En base a eso ya podríamos decir que un check-up se puede adelantar a cuando normalmente se hacía, que era después de los 40 años, ¿sí? Okay. Ahorita, ¿cada cuánto se recomienda o cuándo se recomienda el check-up? Yo en general lo recomiendo a los 20 años. ¿Por qué? Porque cuando estábamos usando las evaluaciones médicas en general, a los 40 era para detectar enfermedad, ¿sí? O sea, para encontrar, oye, pues ya estás con una arritmia, ya tienes diabetes, o ya estás al borde del infarto, como muchas veces lo sabíamos. Entonces era para encontrar la enfermedad. Pero si nos vamos a analizar esa enfermedad, buscamos la raíz, esto se viene gestando desde 20 años atrás, ¿verdad? Entonces son enfermedades, por eso se llaman crónico-degenerativas. Entonces desde los 20 años tú ya pudiste, o bueno, cualquiera, ya puede haber estado presentando ciertas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, pues inició con una resistencia a la insulina. El tema del colesterol inició también con una alteración en su colesterol LDL, sin necesariamente ya estar formando un ateroma. Entonces, muchas enfermedades ya las empezamos, la hipertensión empieza con prehipertensión, empezamos a ver un 130 en vez de un 120. Entonces, en esa etapa de la vida temprana, a los 20 años, podemos actuar verdaderamente en prevenir la enfermedad, y no solo en tratar la enfermedad, o ya detectar un cáncer a los 40 años, ¿sí? Entonces, oye, ya tienes los factores desde un inicio a los 20 años que podrían predisponerte a cierto cáncer, como el que tuvo tu papá, o el que tuvo tu mamá, o el que tuvo tu abuelo.
Entonces, o podemos hacer pruebas genéticas que vayan basadas en el riesgo que puedas tener de este tipo de enfermedades. Entonces, para conclusión sería, a los 20 años yo sugiero de manera individual empezar a pensar en hacerte una evaluación médica. Si bien no todo el check-up, toda la batería de estudios que normalmente recomendamos a los 40 años, pues ya los de imagen, los de gabinete en general y los de laboratorio, pero puedes hacerte unos más enfocados a tus antecedentes, a los 20 años, a tu estilo de vida, y esos son basados en una entrevista que tienes primero con el médico. Claro, ok. Entonces es importante tener los antecedentes y también para conocer un poquito de nuestra genética, pero algo que me llama mucho la atención que dices, y eso pues debe ser de años atrás, es de que a los 40 les mandabas a hacer estudios, pero estás de acuerdo que el estilo de vida de los últimos años ha estado peor, que yo creo, bueno, yo no soy especialista en edad, pero casi que yo diría que manden a los niños a los 15 años, porque así como vamos, incluso cuando platicamos con la endocrinóloga pediatra, nos dijo que ve muchísimos casos de niños con pubertad precoz, con obesidad, con diabetes. Exacto. Entonces imagínate, o sea, como que ahorita es ya, si ves cualquier indicio que veas que tu hijo pues no se siente bien o algo, no está actuando relativamente normal, pues a revisarlo, porque ahorita con el estilo de vida y la alimentación que estamos teniendo, pues yo creo que vamos a tener que empezar desde los 10 los estudios. Sí, claro, ahí estamos encontrando enfermedades del adulto en el joven, o sea, en el niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta hígado graso estamos encontrando. Los pediatras ya nos empiezan a reportar pues niños con hígado graso, que es secundario a la resistencia a la insulina y es el principio de una diabetes, que en muchos niños pues ya se está presentando esta serie de trastornos metabólicos por todo lo que nos rodea. Por eso la importancia también no solo de la genética, sino la epigenética, que anteriormente ya han platicado en este programa de esto, pero por eso es muy importante detectar estas cosas a tiempo. Y yo siempre a mis pacientes les comento que los cuidados de los 20 es la salud de los 40. Y los cuidados de los 40 es la salud de los 60 y así te vas, ¿verdad? Entonces, en cada etapa o en cada década de nuestra vida, tú te estás adelantando a lo de la siguiente década, ¿sí? Entonces, puedes irte formando un expediente o formando algunos temas en cuanto a mi check-up personalizado, en cuanto a que mi médico ya me conoce y ya sabe en este próximo año o en estos próximos 5 años qué es lo que voy a estar buscando evitar y qué es lo que voy a estar buscando tratar también, suplementar, dar alimentación y otros tipos de enfoques que tenemos ahora. Claro, ok. Entonces, la importancia es de que podamos hacer nuestro check-up para darnos cuenta, porque muchas veces vamos, ay, que tengo por este síntoma y y bueno, ok, tengo un tratamiento y ya, sin saber realmente cómo estaba la sangre, cómo estaba todo, porque muchas veces no nos hacemos estudios porque, pues, qué miedo también las agujas y cosas así. Entonces, ahorita vamos, bueno, ya vimos la importancia de que, porque podemos prevenir ahí con los indicadores que podamos leer, ¿verdad?, en los estudios. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué deben incluir esos check-ups y también quién los debe, ya sea, o sea, con quién los puedes hacer? Sí, hay diferentes tipos de check-ups y diferentes especialidades. Normalmente las evaluaciones médicas en general son hechas por los de atención primaria, que es el médico general, puede hacer algunos estudios en general. Principalmente somos los médicos internistas, porque el médico internista pues somos la especialidad que engloba a todas las especialidades y en base a eso hacemos la referencia. Pero cada especialidad puede tener su check-up basado en su expertise, que es, por ejemplo, el cardiólogo pues te va a buscar solo temas del corazón, el neurólogo temas de neurodegenerativos o temas que tú ya sabes que tienes esa tendencia o que muchas veces nosotros los mandamos para complementar con un check-up por esa especialidad. Pero generalmente es medicina interna el que los ve
y en base a una entrevista que se les hace, se les sugiere si al tradicional, al check-up que habitualmente se recomienda para esa edad en específico del paciente, se le debe de adicionar algo más, ¿verdad? Los estudios, por ejemplo, resistencia a la insulina, concentraciones de vitamina D, si tienen alguna alteración en homocisteína u otras alteraciones metabólicas que podemos encontrar además de lo que habitualmente se solicita, que es una biometría hemática, el perfil bioquímico, general de orina. Esos exámenes a la población en general se los podríamos recomendar. O sea, sí hay ciertos exámenes que podemos recomendar así en forma global. Antes se tenía la percepción, y también por los médicos, de no debemos de pedir tanto examen si no están justificados. Claro, eso sí, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco podemos caer en el de hay que esperar a que nos llegue el golpe y pues nos vamos a revisar hasta que nos sintamos mal, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos detectar a tiempo. Entonces, el no caer en el sobrediagnóstico sería no hacer estudios que estén de más. Entonces, lo correcto es acudir con un médico internista, te va a valorar, va a ver en tus antecedentes cómo andas y en base a eso te va a formular pues, un check-up a tu medida y en base a eso ya se hacen los estudios. Lo que no recomiendo es acudir directamente a un laboratorio en específico y hágame todos los estudios a ver qué sale. Eso también está mal, que es el otro extremo, que es el sobre diagnosticar al paciente. A veces encontramos cosas que pensamos que son una cosa y resulta no ser algo que es una enfermedad y que son cosas que angustian a los pacientes. Claro. Porque en realidad les están haciendo estudios que no deben de haberse realizado. Ya, entre más información, también más desinformación. Más información, más desinformación y también más información a veces te apaniqueas más de decir, ay, oye, pues es que salí con esto y ese, y a lo mejor era un detallito que estaba, no sé, pasado muy poquito, pero como ya saliste pasado en eso y más las personas que son así de que... Les genera ansiedad, les genera mucha ansiedad y ya no sé qué es esto, entonces te metiste en un problema, ¿verdad? Por haberte pedido estudios que no necesitabas y vas con el médico y el médico te va a decir, pues no, esto no es nada, esto es una variante que tienes en tu sangre, tú estás bien, todo lo demás está bien y ya. Claro. ¿Para qué te hacías tanta cosa? Ya. Oye, entonces, bueno, una que me llama la atención que comentaste es la importancia de los estudios de la resistencia a la insulina, y te comentaba hace poco, antes de comenzar el episodio, que he escuchado mucha gente que me dice, no, es que me dijeron que tengo resistencia a la insulina, y luego en estas últimas semanas y meses he estado, resistencia a la insulina, por todos lados resistencia a la insulina. O sea, ¿qué está pasando con la resistencia a la insulina? ¿Qué le pasó a la gente? ¿Por qué la escucho tanto? No sé si también se están promoviendo más estos estudios o qué. ¿Qué nos dice la resistencia a la insulina o qué onda? Bueno, la insulina es una hormona que producimos todo mundo y que es totalmente necesaria. La tenemos que tener, pero como todo nuestro cuerpo tiene que tener un balance, un equilibrio en cierta cantidad que debemos de tener. Entonces, por ser considerada una hormona que se podría hacer de las de crecimiento o que estimulan el crecimiento, son hormonas que nos pueden comprometer a otros trastornos si están en exceso, aparte de lo que van a hacer. Entonces, las personas que tienen o viven con resistencia a la insulina es el resultado de algo. Ahora nos estamos dando cuenta porque ya se está abriendo más este panorama a la prevención, a la detección oportuna. Bien. Sí, que está súper bien. ¿Por qué? Porque antes nos estábamos esperando al golpe, ahorita ya hay mucha la cultura del wellness, que está súper bien, en eso todos estamos muy de acuerdo, pero nos estamos dando cuenta de nuestra situación actual, ¿sí? De todo lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, el impacto que está teniendo el estrés en forma de cortisol, que también se puso de moda y hablan mucho de cortisol, y ese estrés nos lleva a comer más o comer mal, nos lleva ese estrés a laborar más, a estresarnos más, a no hacer ejercicio, nos lleva también a no movernos en cuanto a actividad física más que movernos por cosas de nuestro trabajo y a no llevar una alimentación correcta. Esto nos lleva a inflamación y nos lleva a trastornos metabólicos, que son complejos de explicar, así de manera sencilla. Se podría decir que las células
dejan de recibir a esa hormona porque tienen factores de inflamación y tienen otros trastornos que no dejan que se aproveche. Al no poderse aprovechar adecuadamente, el páncreas, que es el que los produce, empieza a producir más por señales que recibe de que no se está recibiendo adecuadamente la glucosa. Y empieza a mandar más insulina, a pesar de que la glucosa está pasando, pero un poquito más lento hacia nuestras células. Entonces, ese hiperinsulinismo, al ser una hormona que su naturaleza es hacer o estimular crecimiento, aumenta los triglicéridos, aumenta el metabolismo en otras células, por ejemplo en cáncer. Un hiperinsulinismo nos puede predisponer a cáncer, un hiperinsulinismo nos puede predisponer a hipertensión, y obviamente es el primer paso en resistencia a la insulina y en obesidad. Son pacientes que batallan mucho para bajar de peso. Entonces es básico, yo siempre lo recomiendo dentro de las evaluaciones médicas o check-ups, incluir la prueba para resistencia a la insulina, aunque parezca que ahorita esté de moda, aunque parezca, tiene muchísimo que ver con la salud. Por eso es considerada uno de los parámetros que vemos en la medicina de longevidad también. Entonces, en parte de, como lo mencionabas, del fellowship que tengo en la medicina integrativa, que es la medicina no solo el detectar y tratar, sino el procurar no caer en la enfermedad. Entonces, parte de eso es detectar la resistencia a la insulina a tiempo y tratar lo que nos llevó a la resistencia a la insulina. No solo los medicamentos que ya los tenemos para resistencia a la insulina, que nos ayudan con eso. Pero es por eso que ahorita hay mucho en boga en cuanto a resistencia a la insulina, porque verdaderamente pues, se podría decir que es una pandemia. A nivel mundial hay mucha resistencia a la insulina por el tipo de alimentos, por el estrés, y yo diría también por el movimiento. No estamos teniendo el movimiento que deberíamos de tener. Ok, ya me contestaste la que tenía ahí, que qué nos podía causar la resistencia a la insulina, alimentos, estrés y el ejercicio también. Entonces, la importancia de la resistencia a la insulina, ya vimos que, a ver si entendí bien, o sea, también el estrés, al producir el estrés nos causa ahí todo el círculo vicioso que nos dijiste, pero al final la inflamación no permite que entre la insulina y entonces el páncreas empieza, algo así. De manera sencilla, sí, podría ser que hay factores, para simples mortales hay ciertos factores de inflamación que hacen cambios en la estructura de las células y de la misma hormona y no hacen que funcione adecuadamente. No se da también la interacción célula-hormona. Entonces, las hormonas son mensajeros que tenemos. Me faltó otro, que la pregunta sí expresa de qué más hace resistencia a la insulina. Sí. Otros medicamentos también hacen resistencia a la insulina, como los esteroides, son muy buenos cuando se usan bien, pero cuando se usan mal te pueden causar también resistencia a la insulina. Órale, eso no sabía. Y muchas veces esos, si mal no estoy, los utilizan mucho algunos deportistas, ¿no? Sí, más que nada también se usan mucho para tratamiento de dolor. Y en suplementos de esos, los piratas que están que alterados, les adicionan mucho esteroide. De manera indirecta también causan cierta resistencia a la insulina a la larga. ¿Sí? Pero más que nada ellos trabajan también sobre la carga que se genera de glucosa en el cuerpo y la que se tarda también en metabolizar. Entonces, sí es importante también saber que hay medicamentos que pueden causar resistencia a la insulina. O sea, también para comentarlos con el médico. No, exacto, y es muy importante que vayamos con el profesional porque si no estamos ahí echándole todo al cuerpo. No, me pasa a mí, me ha pasado en la consulta, en el check-up, que estamos platicando y medicamentos, no tomo medicamentos. Si tienen las facies que son características de una enfermedad que se llama Cushing, que están hinchados y ves que pues, están teniendo problemas con retención de líquidos, otras cosas. Y por eso somos más amplios en medicina integrativa en el interrogatorio, porque ya nos vamos a suplementación, a las diferentes esferas que revisamos, la mente, el cuerpo, la nutrición, ejercicio. Pero dentro de esas están las suplementaciones, porque todas las vemos como muy nobles, que están bien en algunos casos, pero hay unas que venden ahí en tienditas en la calle de ajo rey y temas de estos que están contaminadas con estos medicamentos intencionalmente, obviamente, porque los esteroides te hacen sentir de cierta manera bien a corto plazo,
pero te causan estos efectos adversos. Entonces, en el check-up te das cuenta de que la glucosa por los cielos, la resistencia a la insulina, tienen una retención de glucosa, de líquidos, tienen cortisol alto, entonces empiezas a ver todo el trastorno que es característico de una sobredosis de estos medicamentos y ahí nos damos cuenta y el paciente venía por otra cosa. Dices, pero pues yo me lo estoy tomando porque me quita perfectamente el dolor de rodilla, ¿verdad? Entonces ya es la concientización también, entonces un check-up no lo debemos de ver solamente como el tema de yo voy a que me leas las cartas, ¿verdad? Que, a ver mis laboratorios, ahí está, y como dices tú, tómate esto. No, ahí tenemos que ver que tu check-up va enfocado en un interrogatorio, en ver una exploración física, te tenemos que revisar, y después ver los laboratorios en base a eso, poderlos interpretar en base a lo que vimos y a lo que preguntamos, y ahí hacemos una sugerencia en cuanto a qué tratamientos te puedes llevar o qué tratamientos te debes de quitar, porque también nos topamos con interacciones de medicamentos. Yo voy con el que no está mal, pero voy con el cardiólogo y aparte voy con el traumatólogo y cada quien me da sus medicamentos, pero no me pregunta aquel que me dio yo. Entonces, claro, vienen con un cóctel de medicamentos que muchas veces están causando interacciones. Entonces, tenemos ahí las calculadoras para checar, más bien las aplicaciones para checar interacciones y se ve si hay algún riesgo de interacción que sea lo que está causando ciertas cosas en nuestro paciente, cansancio, que te sientas mareada, temas de estos que muchas veces le atribuimos al estrés del día a día y nos damos cuenta de que no, o sea, otra frase que yo uso mucho porque me hace mucho sentido es la de no es normal sentirse mal, ¿verdad? Entonces normalizamos ya el sentirnos mal, el sentirnos cansados, el sentirnos agobiados todo el día, el de me mareo cuando me paro, pero pues es lo normal, es la bola, ¿no? La bola de años. La bola de años. Entonces dicen, es la bola, pues no es la bola. Yo tengo pacientes que tienen 85 años y están enteros, pero no porque yo no, sino que ellos han decidido llevar un estilo de vida pues más hacia la prevención y no tienen esas interacciones y no están tomando suplementos que no deben de tomar, no están tomando medicamentos que están de más, están llevando en su día a día meditación y temas que van súper bien, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con esa mentalidad que tenemos de es que así es, así voy a llegar yo a eso. Porque las personas ahorita los vemos a los 45, es que no, hombre, ya, Mauricio, yo ya, ya estoy pues lista para tengo irme. 45, y pues no. Estás empezando, relájate. No, vamos a tirarle al 100, al 120, ¿verdad? Y llegando bien. Y esa es otra cosa, vivir mucho, pero vivir bien. Es cierto, porque, bueno, hemos platicado en la mayoría de los programas terminamos platicando siempre Sí. eso de que, oye, pues, como que actualmente estamos bien así como que, bueno, a darle todo y a disfrutar todo lo de ahorita y lo de ahorita, y nadie está pensando en que, oye, pues, como dijiste tú y yo también siempre les comento también incluso en la belleza, los cuidados de los 20, digo, sí, o sea, los vas a ver reflejados a los 40. A los 40 viene a mí también y me dicen, oye, no, pues, ¿qué me empiezo a poner? Y yo, ¿cómo que qué te empiezas a poner si hace 20 años debiste haber comenzado? Claro. Y luego por comenzar tarde, pues ya queremos, placa, me salió esto, bueno, apagar síntomas, exacto, donde hay que atender de raíz la enfermedad, que es también lo que platicamos y lo que maneja también la medicina integrativa. Entonces, y algo que comentaste que me encantaría resaltar es lo de esos suplementos que te quitan el dolor, que la gente está maravillada, me toca ver gente cercana y yo digo, sí, pero sí, o sea, empiezas a ver los resultados de que, oye, me siento mal y me está doliendo el corazón y me siento no sé qué. Totalmente, si alguien está consumiendo ese tipo de productos que te quitan el dolor súper rápido, no es normal y lo peor de todo es que te dicen, oye, no, pues es que es natural, me lo vendieron natural. Sí. No, pues lamentablemente vivimos eso en esa rama de la herbolaria y del naturismo, el hecho de que se vendan ese tipo de productos que dañen a la gente y también al final de todo luego asustan a las personas ya cuando se dan cuenta de lo que les está pasando y ya se quedan como que,
¿y ahora qué hago? ¿Qué consumo? Si o cuál, todos me van a hacer malo, ¿qué onda? Entonces es importante que lo trabajemos también con los profesionales de la salud y con estudios, que es lo que estamos viendo. Y mencionaste, aparte de la resistencia a la insulina, otro que me llama mucho la atención, que es el de vitamina D. ¿Por qué es importante que nos hagamos ese estudio? Bueno, no todos, pero cuando aplica, ¿por qué es importante? La deficiencia de la vitamina D es un fenómeno también a nivel mundial, que se está dando más en unos países que otros, pero más que nada porque tiene mucho que ver con lo que vemos en medicina integrativa, ya sabes, tiene mucho que ver con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Le damos espacio a la herbolaria, le damos espacio a otro tipo de medicinas, pero dentro de eso le damos el espacio y la importancia que tiene el contacto con la naturaleza. Entonces dejamos de recibir el sol, ¿sí? No, ya no vemos el sol. Hay veces que tú lo podrás ver o cualquiera de nosotros no salimos en todo el día, ¿verdad? En todo el día no vi el sol, no lo toqué, no me dio el sol a mí. Y el sol es importantísimo en el proceso de producción de la vitamina D y de su correcta absorción. No caminé, no corrí en todo el día, es un proceso que también tiene mucho que el estímulo para que se produzca el hueso y actúe ahí la vitamina D también. Y también la calidad de los alimentos. Los alimentos cada vez son más bajos en las vitaminas, en ciertos nutrientes, porque nuestra tierra está sobreexplotada por las prácticas que tenemos de cultivos y de crianza de ciertos animales. Entonces, en este aspecto de la vitamina D hay un estudio que yo les recomiendo de manera habitual, después de los 20, a estárselos haciendo, se lo pueden hacer antes si quieren, pero bueno, después de los 20 se pueden hacer uno que se llama 25-hidroxivitamina D y darnos cuenta de si la necesitas. También pasa, la necesitas. Esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer. Antes de tomar un suplemento, herbolaria, medicamento, lo que sea, en verdad yo lo necesito. Yo sé que a mi comadre le fue muy bien con la vitamina D y se la levantó y todo esto, pero tienes que estar seguro de que tienes una deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque también tienen su dosis tóxica. Me topo con casos que los nutriólogos son buenísimos, yo trabajo en mi equipo, tengo nutriólogas clínicas que los asesoran y es parte básica, pero hay, como en todo, hay médicos y hay nutriólogos que recetan o indican la vitamina D por teléfono sin ver al paciente, pues tómatela a ver cómo te sientes, ¿no? No debe ser así, porque tú tienes que llevar un control de cómo, cuándo, cuánto me debo de tomar de esa vitamina. Entonces, hacer ese estudio, revisar que estés debes de estar entre los 45 mínimo, unidades de 45 de vitamina D, 45. Y el mínimo, pues llegan hasta 3, me he topado pacientes con 2 de vitamina D, que están súper bajos. Estado de ánimo, tiene muchísimo que ver con el estado de ánimo de la vitamina D. Si están deprimidos, no que sea la solución, pero si tienen depresión, trastornos de ansiedad, trastornos en concentración, que se enfermen muy fácil, tiene mucho que ver con la inmunidad, o trastornos óseos en los huesos, checar vitamina D siempre, antes de empezar todos los tratamientos. Psiquiatría ya la está incluyendo mucho en sus tratamientos, la vitamina D, ya la piden antes de empezar un tratamiento porque nos hemos dado cuenta que una deficiencia de vitamina D está estrechamente relacionada con depresión. Entonces empezamos a suplementar en la dosis que se necesite, pues ya cada médico va a saber cuánto, y empezamos a suplementar y vemos la mejoría en el estado de ánimo del paciente. Y esto es lo que se ve como la magia. De la comadre se despertó, ¿no? Ay, mírala feliz, entonces yo la vitamina D. Pues no necesariamente, o sea, la comadre podría haber tenido la deficiencia y pues yo, pues sí tener un tema más emocional o un trastorno personal que necesito acudir con psiquiatría o psicología. ¿Cuál es la base en la que debemos de partir? La concentración de vitamina D. ¿Está bien o está mal? ¿Está baja? Me tengo que ir por la parte de la suplementación. ¿Está dentro de los niveles? Hay que buscarlo por otros lados con mi médico, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto la vitamina D es sumamente importante y también en resistencia a la insulina la vitamina D es clave revisarla para ver si también hay deficiencia de vitamina D.
porque está relacionada también la deficiencia de vitamina D al final, no sé si tiene que ver también con la inflamación, ¿no? Sí, bueno, pues con factores de inflamación por lo mismo de la inmunidad, que tiene efectos sobre el sí. sistema inmune. En realidad la vitamina D sigue el estudio porque lo vimos en COVID, o sea, se relacionaba mucho los que tenían vitamina D baja, por eso todo el mundo empezó con la vitamina D, que tenían más riesgo de mortalidad, ¿verdad? El paciente estaba muriendo y oye, su vitamina D, de hecho, por ejemplo, yo lo estoy recomendando en el preoperatorio. Antes de operarse hay estudios también que hemos visto muy interesantes que dicen que el paciente que tenía deficiencia en vitamina D tiene más riesgo después de la cirugía. No quiere decir que le vaya a pasar, claro, pero tiene más riesgo después de la cirugía de adquirir infecciones quirúrgicas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que le vaya a pasar, no quiere decir que las vaya a evitar, pero pues es un factor que puedes controlar, ¿verdad? Entonces, en tu valoración preoperatoria, pues no es una mala idea incluir la concentración de vitamina D, ¿verdad? No, me encantó eso que compartiste porque porque si esa actividad en el tema del sistema inmunológico y que tiene que ver también con la inflamación, pues qué interesante realizarlo antes de una operación, por lo que comentas. Y algo que también pasó con la vitamina D, que por lo que escuchaba de que pues la gente empezó a consumir y consumir y consumir y luego ya estaban con exceso de vitamina D. Toxicidad Y es toxicidad. Entonces, por eso es la importancia de los check-ups y de las revisiones, porque no todo nos funciona a todos, o sea, todos somos diferentes. Yo lo que les comento, no somos máquinas. O sea, no somos el carro que llevas al taller y, oye, pues ¿a qué le pusieron y yo le pongo lo mismo? No. O sea, cada quien, todos somos seres individuales y debemos de ser tratados como tal. Entonces, nuestro médico nos debe de ver de manera individual. Por eso los sistemas de salud no deben de estar basados en normas y guías cuadradas en donde no, usted se siente mal pero cumple todos los criterios, entonces usted no está mal, porque aquí me muestra que usted está bien. No, hay que buscarle, hay que ver por qué el paciente se está sintiendo mal. Entonces igualmente para las evaluaciones médicas o check-ups, tenemos que ver qué necesita este paciente en base a la entrevista que yo le hice. Es que la genética le marca que él va a tener. No necesariamente, nada está escrito en piedra, ¿verdad? O sea, si tú genéticamente tienes una predisposición a algo, no necesariamente te va a dar, ¿sí? Te puedes cuidar para eso, puedes hacer tus chequeos en base a eso, claro, pero nada está escrito en piedra y todos son individuos en los que debemos de actuar de manera personal, o sea, cuáles son tus factores de riesgo y sobre eso ir trabajando. Totalmente, y me encanta que se esté dando más a conocer esta situación de que no es que te tenga que dar fuerza, porque mucha gente está como que no, pues yo ya sé que me va a dar porque pues mi familia lo tuvo y así, y yo ya yo tengo predisposición a cierta enfermedad, entonces pues ya sé que me toca. Ya has platicado que depende del ambiente, depende de nuestro estilo de vida, depende de muchas situaciones, pero por ejemplo, ahorita aquí me gustaría ver ahí en tu caso, en lo que has visto y en la medicina integrativa, hasta hace tiempo escuchaba como que, bueno, ya te tocó esa enfermedad y ya, mijito, o sea, hasta el final de tu vida, sí. Entonces, ahora ya he escuchado las enfermedades, como dijimos, ya vimos de que se pueden prevenir, pero hay un tema a veces en que, a ver, si se pueden revertir o no se pueden revertir, o entran en remisión, o que platícanos ahí sobre eso. Sí, hay diferentes padecimientos que pudieran, de cierta manera, revertirse cuando hablamos de medicina integrativa yéndonos a la raíz, ¿sí? Pero el irte a la raíz es ver qué fue lo que te causó esto. Como bien dices, pues tiene mucho que ver el tema genético, pero pues si ya activaste ese gen, si tú ya desarrollaste una diabetes, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que hablamos que puede caer en remisión, que remisión es, ahí está tan controlada que pareciera que no la tienes, vives como sin ninguna necesidad de medicamentos necesariamente, casi siempre se quedan con algo poquito de metformina o algo así, pero no es algo relevante, pues, o sin nada, pero porque hacen todo lo necesario para controlar ese factor. Está súper bien, eso es remisión. Y revertir, ya eso ya es quitarlo totalmente. Entonces, no podemos revertir, por ejemplo, temas de triglicéridos, que oye, pues ya no los tienes, ¿verdad? Ya no están en tu sangre, ya están controlados.
pero pueden volver, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento podemos quitar los triglicéridos, pero no la causa de que los triglicéridos, que es la resistencia a la insulina, esa cayó en remisión. Okay, entonces, la causa de los triglicéridos, sí. La hipertensión, por ejemplo, hay muchas hipertensiones secundarias, o sea, por ciertos trastornos que te puedan generar hipertensión. Puede ser hasta un mismo síndrome metabólico que, oye, pues secundario a estos temas te generó hipertensión, pero corregí todo esto y ya no tienes hipertensión, ya no te tienes que tomar el medicamento, ¿verdad? Entonces, de cierta manera lo revertiste, pero sigues teniendo los criterios de síndrome metabólico en remisión. Entonces, tienes tú que continuar controlando la fuente, que casi siempre por eso se insiste en que hagamos cambios en estilo de vida, porque es para toda la vida, ¿no? Entonces, son cosas con las que tenemos que aprender a vivir bien, ¿verdad? Exacto. Oye, ahorita que mencionaste lo del síndrome metabólico, o sea, ¿qué onda con el síndrome metabólico? Porque lo he escuchado muchísimo, ¿qué tiene que ver con la resistencia a la insulina? O también he escuchado que hay muchas enfermedades que vienen del síndrome metabólico. Ahí amplíanos un poquito más el panorama en cuanto a eso. Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de diagnósticos, o sea, no es un diagnóstico en sí para tratar, ¿sí? Pero es cumplir con ciertos criterios, por ejemplo, alteraciones en el colesterol HDL, que es el famoso colesterol del bueno, los triglicéridos que estén altos, arriba de 150, la presión arterial, tiene mucho que ver también. Alteraciones ya a partir de 130 se podría sospechar, 130 sobre 85 ya sospecharíamos de otro criterio para síndrome metabólico. La circunferencia de tu cintura tiene mucho que ver también con el tema de síndrome metabólico, y finalmente pues la glucosa, que tiene pues también ya es un trastorno secundario a la resistencia a la insulina. Todos estos es un abanico que en el centro tiene la resistencia a la insulina, por eso su importancia. Entonces, les digo, al síndrome metabólico hay que verlo como un dominó, ¿sí? Primero tienes la resistencia a la insulina y empieza a caer, y esa te va a levantar los triglicéridos, empieza a caer, te va a levantar la presión arterial, empieza a caer, te disminuye el HDL, empieza a caer, te empiezas a subir de peso, te empieza a subir la circunferencia, sigue cayendo, empiezas a desarrollar enfermedades como diabetes, sigue cayendo. Y ya podemos irnos a hígado graso, a cáncer, a infarto, a todas las complicaciones de. Entonces, en prevención, pues estaríamos en la prevención primaria, ¿verdad? En detectar a tiempo la enfermedad, el síndrome metabólico cae ahí. En ese parámetro, en ese universo de diagnósticos que componen a un síndrome, que es el síndrome metabólico. Entonces, el que cumple criterios para síndrome metabólico, como te decía, en dominos, tiene mucho mayor riesgo de infarto, de diabetes, todas las complicaciones propias de la obesidad, que son pues el tema de las articulaciones, el tema de enfermedades respiratorias o complicaciones por enfermedades respiratorias, el infarto y el cáncer. Las neuropatías La neuropatía diabética, todo lo que tenga que ver con diabetes. Entonces, toda enfermedad que te comenten a ti, esto se puede ver a inflamación, las autoinmunes, puede desencadenar la enfermedad autoinmune. Entonces, digamos que la enfermedad autoinmune, pues ya tema genético, o sea, sería la chispa que hizo prender todo, ¿sí? Entonces, el síndrome metabólico causa inflamación, y la inflamación es la chispa para prender muchas enfermedades. Entonces, alguien que tiene síndrome metabólico es alguien que vamos a hacer tu evaluación médica o tu check-up más preventivo hacia ese tipo de enfermedades, no necesariamente a otras cosas, pero nos vamos a enfocar en prevenir la enfermedad. Y si ya se desarrolló una de esas enfermedades, si ya detectamos una diabetes, si ya detectamos una hipertensión, alteraciones cardíacas, lo que se hace es la prevención secundaria, que es cáncer, que es el check-up que está basado en personas que ya se conocen con una enfermedad. Entonces, en esa prevención buscamos que esa enfermedad no se complique,
¿sí? Entonces, ejemplo, el que vive con diabetes tiene mucho más riesgo de desarrollar un infarto o neuropatía diabética. Entonces nos vamos a enfocar en revisar sus pies, nos vamos a enfocar en hacerle más electrocardiograma, pero ir más allá, un calcio coronario, angiotomografías, revisar sus niveles de triglicéridos, todo el riesgo que tiene de complicación cardiovascular, porque el que vive con diabetes, una de las cosas de riesgo es la cardiovascular. Y la otra, el que vive con diabetes tiene más riesgo de desarrollar cáncer. Entonces le hacemos marcadores un poquito más a edades tempranas, ¿verdad? Igual el que se infartó, si tuvo un infarto cardíaco, tiene más riesgo de tener un infarto también cerebral. Entonces tenemos que revisar carótidas, tenemos que revisar también sus arterias en las piernas, si no tiene varices, si no tiene algún tipo de lesiones vasculares que le pudieran provocar nuevamente un infarto. Entonces, ahí ya trabajamos mucho con los angiólogos. Es donde ya nos vamos conectando con las otras especialidades. Con el cardiólogo nos conectamos con el angiólogo. Si vemos que la diabetes también te puede predisponer a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, si ya se empieza a presentar, actuamos rápido y nos vamos con el neurólogo. Y empezamos a actuar ahí en esos equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Tenemos multidisciplinarios a diferentes niveles. En el secundario son ellos, ya incluimos a los subespecialistas, y en el primario incluimos a los de primario, que sería a la psicóloga, a la care coach, al tema de la nutrióloga, también al activador físico, y a los temas de mindfulness, a lo de meditación, acupuntura, también podemos con acupuntura prevenir o tratar ciertas complicaciones a nivel primario. Claro, bueno, que ahí es donde ya me explicaste un poquito, todo eso que estás comentando es lo que abarca también la medicina integrativa, ¿verdad? Sí. O sea, distintos puntos a nivel primario y después al secundario, Sí. Pues ya se hace un equipo multidisciplinario, multidisciplinario, ¿verdad? Pero la medicina integrativa es la medicina que se dice tiende puentes, abre puentes entre las diferentes medicinas que existen, la tradicional china, la ayurvédica o la hindú, la medicina indígena, la herbolaria en general. No cerramos, pero es una medicina que sí pide evidencia. O sea, todo lo que hacemos es, yo sé que funciona la acupuntura, que es parte de la medicina tradicional china, revisamos los artículos y veo que específicamente para la enfermedad, por ejemplo, artritis, sí se hayan publicado artículos confiables de que me va a funcionar esta terapia, pues no de las conocidas o tradicionales para nosotros en este paciente, o esta suplementación que muchas veces, oye, estas hierbas, la hierba de San Juan y estas cosas, sí las puedo usar, o el cardo mariano en hígado graso, en esteatohepatitis, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Es donde empezamos a integrar esas cosas. Entonces la medicina integrativa no cierra, sino que te abre puertas y te hace una evaluación médica todavía más completa, porque para abrir esas puertas tienes que conocer muy bien las diferentes esferas que tenemos, en la situación emocional, en la situación nutricional, en el estado físico y sobre todo en el estado del día a día del paciente, todo el entorno, todo lo que tiene contactos con ciertos químicos o disruptores hormonales, que ya son otros temas muy amplios, pero pues, todo eso también se considera, por eso son consultas o check-ups un poquito más largos. Muy amplio, Sí. Pero me encanta y totalmente te felicito y me agrada que cada vez la medicina tradicional occidental, como decíamos, que se esté también como que uniendo a la medicina integrativa, porque al final de todo, como dices, es como que abrir un puente o que sea el puente, y al final la importancia es atender al paciente, y que si tenemos algo más que le pueda ayudar y que quizá a lo mejor yo no lo había visto en medicina, pues bueno, vamos a ver el cómo, si no, como que cerrarnos. Y ahí te hago una pregunta: ¿qué tan difícil
es, a lo mejor en un inicio, no sé si a ti te fue difícil o no, pero qué tan difícil es como que para los médicos incluir ese tipo de medicina, porque hay en algunos como que mucha resistencia, pero en las que los tienen, yo en lo personal, a los que los conozco, tienen mejores resultados. Sí. Pues sí es difícil, o sea, en que te conozcan, en que se acepten otro tipo de medicinas, porque como todo, en medicina también hay mucho recelo en el tema de que, pues bueno, nosotros tenemos nuestros conocimientos, pero ya se está viendo una mayor apertura. ¿Por qué? Por lo que tú dices, por los resultados. O sea, muchas veces pensamos en que o se confunde con otro tipo de medicinas que no son medicinas, que son los que les dicen alternativas y que en temas de esos, que son las que no tienen evidencia, ¿verdad? Pero esta está todo sustentado en artículos científicos y de hecho son publicados en conjunto con la medicina occidental. O sea, nosotros tenemos los artículos de los que nos basamos, son artículos que se hicieron junto con oncólogos, junto con cardiólogos, junto con neumólogos, o sea, que integraron esa parte de esas medicinas y vieron esos resultados. Y sí es una medicina pues complementaria, que es holística. Entonces, sí, por lo mismo de que ya hay más respuesta entre los pacientes, la calidad de vida, el tiempo que tardan en egresar de un hospital, el tiempo que tardan en pues, darlos de alta a ellos en sus consultas como en otras especialidades de cardiología y esto. Entonces, al ver el buen resultado ya se acercan más. Y hay muchos programas como en el que yo estoy, que es el de Tech Salud, que pues ya se están abriendo a a este tipo de, pues no de medicina, porque no es algo nuevo, sino de maneras de pensar. O sea, es una manera de pensar científica y es una manera de pensar lógica, pero que está incluyendo al paciente. La base aquí en medicina integrativa es el paciente es el que decide. ¿Sí? Antes llegabas y el médico te decía, siéntese ahí, yo le voy a dar esto, y usted se va a tomar esto, y no va a llorar, y se va a aguantar, se lo va a tomar. Si le duele, si le marea, nos vemos en la próxima cita, y ya te tenía tu receta, ¿no? Entonces, pues sí, para muchos eran muy felices porque pues es una medicina muy práctica, muy rápida, pero el resultado es para el doctor, no para el paciente, ¿verdad? Entonces, aquí el capitán del barco es el paciente. Entonces, escuchas al paciente sus necesidades y lo que siempre les comento, o sea, yo voy a caminar contigo para donde tú me digas, ¿verdad? Si quieres hacia el área de los medicamentos o hacia el área de cambios en el estilo de vida, pero caminando. O sea, nada de pararse y no sé, ahí vamos a caminar y esa manera de pensar le está gustando mucho a los doctores en general. Porque teníamos todos los médicos, pues yo también soy internista, soy especialista, que empezó después con la medicina integrativa y también me tuve mis dudas de si esto es lo correcto o no es lo correcto, pero el escuchar al paciente, el ponerte en los zapatos del paciente es otra cosa. O sea, ves, la clave es esa. O sea, el resultado lo vas a encontrar porque el paciente te va a decir la respuesta, pero tienes que escuchar. Entonces, tienes que sentarte y así te toma una hora, vas a escuchar y te va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que hice yo que está fallando? Entonces, eso es llegar a la raíz y eso es lo que da el resultado. Y en medicina occidental, la nuestra, la de medicina interna, la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Enséñame los resultados. Y los vemos los internistas, y es lo que nos ha gustado mucho. Entonces, no es una medicina que quitemos medicamentos. O sea, obviamente la idea de los medicamentos, lo menos lo mejor, siempre les digo, pero cuando se necesitan, y si el cardiólogo te acaba de decir, oye, no me lo quites porque trae la arritmia, claro. Pues obviamente como internista yo también no se lo voy a quitar porque yo tengo el conocimiento de que este es un medicamento para tratar las arritmias. Entonces no se lo quitamos, pero vemos la arritmia, de qué manera controlamos el estrés, las emociones del paciente en el equipo multidisciplinario. Y junto con el médico tratante vemos la manera de que si bien no vamos a quitar el medicamento, vamos a reducir la dosis del medicamento. Entonces ahí la meta es poner propósitos. O sea, en medicina integrativa una de las preguntas principales en la primera cita es ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿tú qué quieres hacer? No, pues
yo no quiero tomar medicamentos, pues vamos a darle hasta donde llegue, ¿no? Y si no los concientizamos como internista, pues le puedes decir, oye, pues no te vas a quitar la quimio, ¿verdad? Ahorita no es una buena idea. Sí te puedo acompañar en el proceso, vamos a revisar si esa quimio en verdad, y este tema con otras opiniones, otros oncólogos, si no están ellos satisfechos con el tratamiento que están llevando, escuchándolos, pero no vamos a quitar un tratamiento que sabemos es efectivo para lo que tienen. Es acompañarlos a quitar lo que los llevó a eso y la prevención secundaria, que no tengan una complicación por eso. Por ejemplo, en quimios damos mucho acompañamiento, pues ya haciendo la oncología integrativa. Entonces, es el llevar tus quimios, pero prevenir las complicaciones de las quimios, como por ejemplo la neblina mental, el tema de la depresión, el tema de trastornos de la glucosa, porque pues la maravilla es que cada vez vamos avanzando en lo de oncología y se están curando, esa es la realidad, los pacientes se curan, pero para curarse no solo es el medicamento, es el que el paciente esté consciente de que su objetivo es curar. Y mi mente va a trabajar en curarme y voy a llegar a esa meta. Entonces, es acompañarlo en no te rindas y ahí vamos, y por eso también hay Health Coach, que es la que va dándole seguimiento y es un paciente que tienes que empujar y empujar y empujar, y la oncología integrativa está dando mejores resultados, tanto que ya los están incluyendo el tema integrativa en las reuniones a nivel mundial de oncología, ¿verdad? Entonces, ya se habla de estudios de impacto en cambios en estilo de vida en conjunto con el tratamiento del paciente oncológico y se están viendo muy buenos resultados. Te digo, no es de vender magia, ¿verdad? O sea, que es lo que no debemos de caer en lo que parezca la charlatanería y decirte, no, aquí te vamos porque eso es lo alternativo o lo no justificado, ¿verdad? Pero sí es vender lo de que hay esperanza, si hay maneras de que tú te puedas recuperar más rápido, de que te podamos acompañar en el proceso y de que tú nos digas para dónde, y cuándo, y dónde, y hasta dónde va a llegar el tratamiento, ¿verdad? Y les va bastante bien porque es cuando el paciente pues agarra las riendas. O sea, es parte de lo de integrativo. Y es que ahí está todo, o sea, porque, bueno, ahí está mucho más bien, porque si estás hablando del estilo de vida y tú dices, bueno, no es magia, pero digamos que el paciente, pues estaba tomando refrescos, cierta cantidad de refrescos, y luego aparte también estaba teniendo 3 comidas procesadas al día, y luego le quitas una y quizá también disminuiste un poco el refresco, pero también le cambiaste el sueño, duérmete 15 minutos antes y toma un vasito más de agua, o si no tomabas, agrégalo. Pues claro que esos cambios parecen magia, pero te das cuenta de qué tanto has dañado tu cuerpo con los hábitos que tenías antes. Que es increíble y parece chiste, pero es anécdota. O sea, llegas y el paciente está recibiendo su quimioterapia sentado con una coca. ¡Ay, no! O sea, estamos sembrando en el desierto, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer conciencia. Oye, esa coca no te va a beneficiar en nada para tu quimioterapia, ¿verdad? Porque si bien la quimioterapia es parte de la solución que pudiera ser, hay que evaluarlas, pero puede ser también parte del problema. Si tú tienes una diabetes ya bien establecida, una resistencia a la insulina y aparte las cocas, pues todos los químicos que tienen, digo, por dar un ejemplo, la coca, porque otra cosa son las botanas y otra cosa es hasta el estrés. Si el paciente está pensando en la quimioterapia, ¿cómo le voy a hacer y hacia dónde voy? Yo ni quería esto y bla, bla, bla. Eso no te va a funcionar, ¿verdad? Entonces, por eso hay tanto tema con la mente y el poder que tiene de cierta manera curativo en un paciente, porque si el paciente está con las dudas, si está pensando y se está mientras tomando una coca o está fumando, pues no, o sea, no estás quitando la causa, ¿verdad? Estás controlando y probablemente, y si Dios quiere, van a vencer el cáncer relativamente, porque luego va a regresar. Entonces el cáncer se fue para irse para siempre, es la idea. Y es lo que, es lo que les digo, lo mismo con el colesterol, ¿sí? Tengo el LDL muy alto, tengo el colesterol muy alto, no tienes resistencia, estás haciendo tu ejercicio, tu alimentación, estás controlando tu estrés, sí, entonces tienes colesterol alto, no te va a dar un infarto. Entonces,
no, es que yo me voy a infartar porque ahí está alto, pero todo lo demás lo tienes normal. Tienes el colesterol alto porque tienes un gen que te está predisponiendo de cierta manera a tener el colesterol alto. Pero lo importante es que tú hagas los cambios para que si tienes colesterol alto, te mueras con eso, pero no de eso, ¿verdad? Entonces, yo podré, ese no lo vas a corregir. ¿Por qué? Porque así eres. Porque así así está eres. en tu genética. Sí, es tu genética. Entonces, el colesterol ahí va a estar. Sí, sí te podemos dar estatinas, sí, sí te podemos dar medicamentos, pero en realidad están justificados. ¿Qué beneficio te voy a dar yo? Según los estudios de medicina interna, cardiología, medicina integrativa, las estatinas son un muy buen medicamento, pero no siempre son necesarios. Y ahí subrayo, si te están tomando estatinas, tienen que tomar sus estatinas, no se los deben de quitar, porque sí tienen un buen efecto, igual que el que está tomando aspirina, claro que les va a prevenir, pero no son magia, o sea, no es algo, porque ya caeríamos en lo mismo que la alternativa. Que alguien que ni te conoce llegó y te dijo que esta botellita con ajo rey te va a curar. Igual si yo no te conozco y te digo, oye, pues si quieres prevenir infarto, pues tómate una estatina, ¿verdad? Porque es lo que te va a prevenir. Sí, y lo están haciendo entonces, mucho. Sí, entonces es lo mismo, tanto fármacos como suplementos tienes que tener el porqué de las cosas. Pero entonces, en el tema de el por qué debo yo de guiar toda la prevención en un tema de control de las diferentes esferas, es el por qué. Porque muchas veces tú puedes tener una alteración, pero tener el resto de tus esferas normal, no te va a pasar nada. Claro, que las esferas ahí son las que dijiste, que era la salud mental, el entorno, la nutrición. El ejercicio, ¿sí? Okay. Y pues el tema del mindfulness en general. Ok, de lo que te rodea también. Okay, y por ejemplo, ahí en lo que estás diciendo, bueno, ya vemos cómo nos afecta el estilo de vida en todas estas enfermedades, tanto metabólicas como mentales y en todo. O sea, el estilo de vida pues es lo que hacemos todos los días. Pero por ejemplo, en lo que tú ves, en las enfermedades que más ves, que son digamos de la diabetes o las que están relacionadas con el síndrome metabólico y también el tema del cáncer y así, ¿cuáles son algunos de los hábitos de estilo de vida que tú dices, bueno, o sea, la gente como que no le toma mucha importancia a eso, pero te está súper mega dañando y cualquier cambiecito que hagas te va a ir súper bien? Yo diría que el factor de riesgo más importante es el no tener un propósito en la vida. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto quieres vivir? 100 años, ok, ¿cómo los quieres vivir? No, pues bien, pero muchos me dicen mi familia. ¿Cuántas veces al día ves a tu familia? Trabajo todo el día, estoy todo el día, entonces estoy todo el día yo en el trabajo, estoy estresado porque tengo que generar dinero para mi familia y voy a estar con mi familia y eso te está generando un estrés y ese es un factor de riesgo grandísimo porque el estrés mata y es lo que no sabemos, el estar sentado mucho tiempo mata, o sea, algunos dicen que es el segundo cigarro, el no pararte durante el día. Entonces el estrés o el no tener un propósito, el no tengo el propósito yo de hacer ejercicio, no te vas a mover en todo el día si tú no tienes tu propósito bien grabado. La mala alimentación es un factor de riesgo, sí, ¿por qué? Porque no tienes el propósito de tu alimentarte mejor. Sí. Oye, no, pues el estrés y el trabajo, ¿cuál es tu propósito? Pues no, pues controlar mi estrés. ¿Estás haciendo tus meditaciones? Pues no, porque no tienes el propósito. Entonces, el propósito es clave, o sea, tener un propósito en tu vida para cada una de esas esferas yo diría que es el factor de riesgo, porque tu vida no tiene sentido. ¿Para qué quieres estar bien? ¿Para quién quieres estar bien? Entonces, parte de las evaluaciones médicas deben de ir enfocadas a cuál es tu propósito, ¿verdad? Mi propósito es ese y concientizar al paciente, oye, pues tienes que ver el por qué, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo las cosas? Tienes que ver a tu familia, tienes que darte calendarizarte. Es increíble que vemos a los pacientes y, oye, ¿a qué hora se termina tu jornada? No, pues a la hora que se acabe el trabajo. ¿Y a qué hora se acaba el trabajo? Nunca, porque me mandan correos hasta las 12 de la noche a la 1. Y dices, entonces no tienes un propósito, o sea, no estás dando el cerrón ahí a la pantalla, no estás hablando ya con tu esposa y se está colapsando tu verdadero propósito, que es tu familia, y terminan perdiendo la familia, ¿verdad? Entonces,
tienes que tener un propósito en la vida. Hacer diarios es buenísimo. En medicina integrativa se recomienda mucho el diario de gratitud y el diario de propósitos. Hoy cómo voy, y te das los avances. No que los tengas que cumplir, pero está comprobado que el cuerpo, la mente que tiene un propósito, es una mente más sana. Claro, y eso tiene que ver, bueno, lo poco que he aprendido, si tú te levantas en la mañana y no tenías un propósito, el cerebro tiene que encontrar uno y se va a buscar a ir a la comodidad. Y va a agarrar el peor. ¿Por ¿Sí? qué? Porque tendemos a ser, por naturaleza, Sí. fatalistas. O sea, el cerebro va a agarrar la de, ganó las elecciones Trump, entonces todo el día vas a estar, que era lo que Rumiando. platicábamos, ¿verdad? Que un hombre en la calle me gritó y todo el día vas a estar rumiando, ¿verdad? Entonces, eso, ¿por qué? Porque no tienes tu objetivo de que hoy voy a realizar en mi día esto y voy a hacer esto, entonces tú ya no vas a estar escuchando tan fácil lo demás. Entonces, tiene mucho que ver el tema de propósito y estrés y el tema, pues, de lo que Y hablamos. tenerlo bien grabado, porque algo que dijiste es, oye, pues sí, cuando le preguntas a la gente, sí, tengo un propósito, ¿no? Pues tengo un propósito de salir de viaje, comprar una casa, tener mis hijos, y esto y el otro, y salir de viaje, y luego ya cuando te pones a ver, bueno, ok, ¿qué es lo que haces? No, pues me duermo a las 3 de la mañana, me levanto a las 7, desayuno nada más un café y luego así, hace ejercicio. No, porque no me da tiempo, porque trabajo de 9 a 9, entonces como que lo que estás haciendo ahorita te lleva a tu propósito y si no, pues analízalo y haz ajustes ahí. Entonces, es la importancia de ir viendo toda la parte integrativa que tú comentas. Y, por ejemplo, bueno, algunos cambios, ya nos dijiste algunos, pero no sé si hay algunos otros cambios que pueda recomendar a la gente que dice, oye, bueno, pues yo ya estoy aquí o siento que estoy ya como que debo de hacerme un check-up porque ya con todas las cosas que escuché, creo que ya es hora de que me lo haga. O si no, si ya tengo una enfermedad metabólica o algún otro tipo de enfermedad, pues qué pequeños cambios puedo hacer para ir mejorando. Sí. Lo que yo siempre les sugiero es, si te vas a hacer una evaluación médica, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque muchos, como dicen, posponen las cosas para maquillarse, de que, oye, pues ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora ya no voy a tomar el refresco 2 semanas porque tengo mi check-up, entonces, pues, o sea, ve y cómo estás, ahí te vamos a decir ya en base a eso, que no estás tan mal, ¿verdad? Pero en ese aspecto te diría, pues esperar siempre que vas a hacer un check-up tal cual. Nada más, antes de hacer el check-up, no hacer ejercicio porque sí modifica muchas cosas. Pero antes de tu check-up, o si no piensas tener un check-up próximamente y quieres estar haciendo algunos cambios efectivos en tu día a día, el primero es controlar el estrés. Yo sé que es difícil, todos tenemos estrés y estamos en los estrés. Y hacerte de tu equipito en cuanto a multidisciplinario no tiene que ser el que te diga el doctor, porque por ejemplo ahí entra el área de psicología. Todos debemos de tener un psicólogo o un guía espiritual que te esté de cierta manera ayudando a reflexionar si el camino por el que vas bien y hacia dónde vas. Eso es la salud mental, la higiene mental, ¿sí? La otra es trastornos del sueño, o sea, vigilar tu sueño. ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Estoy durmiendo bien o estoy durmiendo mal? La otra vez tenías de invitado al doctor Vite, que es un experto en eso. Trabajamos mucho con él también en la clínica porque es crucial el descanso. El sueño reparador te va a evitar temas como la resistencia a la insulina. Entonces, vigila tu sueño. Hay aplicaciones, ya los relojes estos te marcan si estás durmiendo bien, si te están poniendo ahí, oye, el reloj está marcando estrés, pues tienes que checar, ¿verdad? Entonces, algo está pasando. Entonces, el sueño, la calidad del sueño. Oye, roncas, vas, checas, te dicen, no estás roncando, te revisan y te dicen, bueno, es un ronquido que no te está haciendo tan bueno, ya está. Pero tienes que vigilar tu sueño y comprobar que no te está haciendo verdaderamente un daño. Cosas que puedes hacer, ejercicio. El ejercicio de estiramiento, pareciera que no, pero con la medicina integrativa ya tratamos de no decirle ejercicio, le decimos movimiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que salirte a correr un maratón para que estés bien.
El estiramiento, los movimientos pasivos te dan muchas ventajas también, sueltan muchas hormonas y sustancias que nos hacen sentir mejor. Pequeños detalles, ahí también les platicaba alguna vez de acariciar a un perro, o sea, te relaja, ese tipo de cosas. A tus mascotas, ir y cortar las plantas, te va a relajar, te va a ayudar con el estrés. Y en cuestión de movimiento, el más efectivo es las caminatas, hacerlas no solo, como les digo, para ir a ver a los pajaritos y estas cosas, sí, pero porque te relajan, pero de vez en cuando hay que apretarle un poquito más el paso. El ejercicio debe ser de cierta manera retador, ¿sí? No necesariamente, les digo, pasitos de bebé, no necesariamente irte a meter a un maratón o un Ironman, pero a salirte de lo habitual. Es que yo camino en mi casa en las escaleras y viera cómo le hago de ejercicio trapeando, sí, pero eso no son, es movimiento, es actividad, pero no es algo que te desestrese, que te despeje, ¿verdad? Y el otro que te diría para prevención de enfermedades, que a mí en lo personal me gusta mucho, es el grounding, el earthing, el quitarte los zapatos, sí, tocar el pasto, que se ve a veces muy mágico y todo el mundo, no hombre, parecen hippies, pero sí, se ha visto también y se pueden buscar los artículos científicos que están demostrando que el contacto de nuestro cuerpo con la tierra tiene beneficios para la salud sumamente importantes. Entonces, quítate los zapatos, los calcetines, contáctate con el suelo, 10, 15 minutos, ¿verdad? Y aproveche que te dé el sol, 10, 15 minutos. Y eso tiene un impacto en la salud fuertísimo. Obviamente, y como todo, tienes que ser constante, que se te haga una costumbre el quitarte los zapatos y tener contacto con la tierra, ¿sí? Y lo otro sería en cuanto a nutrición, disminuir al máximo los procesados. Yo sé que es difícil y además en la cultura en nuestro país, pues lo fácil y rápido es lo procesado, ¿verdad? ¿Qué debes de considerar o en alimentos, en evaluaciones médicas me dicen, es que Mauricio, ¿qué es un ultraprocesado? Porque pues sí, pues dices, no comas ultraprocesado si sales y qué es. Ultraprocesado es todo lo que está, les digo, para fines prácticos en el Oxxo, en las tiendas de rápidos. Sí, son los que te duran en los anaqueles años y no se echan a perder. Eso está ultraprocesado, ¿sí? Lo que tú leas y diga pan y volteas y ves la etiqueta harina adicionada con glucosa, no, eso ya no es pan, o sea, es pan con miles de cosas más y tiene más de 4 ingredientes, no es algo natural. Entonces tienes que optar por lo natural. ¿Es más caro? Sí, pero es más caro la enfermedad. Totalmente. ¿Sí? Y obviamente pues, los refrescos, obviamente todo lo que tiene que ver con alimentos que han estado almacenados muchísimo tiempo, incluyendo las semillas. Tratar de que sea lo más fresco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van perdiendo las propiedades de cada una y en ciertas ocasiones se forman hongos que pueden resultar contraproducentes para nuestra salud. Y otro tema, aparte en el tema de la alimentación, pues sería obviamente el tema control de estrés, alimentación, nutrición y el control metabólico o médico en tu casa. Tener un manómetro para checar la presión arterial, esos los puedes conseguir en cualquier farmacia, hay unos confiables que son de marcas conocidas, no sé si puedo decir, pero por ejemplo Omron, es una marca que está en las farmacias y están muy bien calibrados. Otro es un glucómetro, tener un glucómetro a la mano. ¿Cuánto debe tener de glucosa? Con 8 horas de ayuno se esperaría que estés abajo de 100. Ok. ¿Sí? Y otra cosa que tú te puedes hacer, tu check-up en casa sería medirte la cintura. Si tu cintura mide más de 1 metro, pues entonces sí se recomienda que vayas a hacerte una composición corporal, que es la impedancia, la de que nos ve qué tanto músculo, qué tanta grasa, porque les digo, la grasa es importante, pero más importante dónde está, porque si está entre las vísceras, ahí tenemos tema, y hay datos de resistencia a la insulina. Entonces es lo que te daría el paso más allá en mi check-up, ¿sí? Medirte que tu cintura mide más de 1 metro. Y la otra sería el tema peso. El tema peso yo no me guío tanto por el peso porque pues, es muy relativo. O sea,
Si la persona es muy alta, si es muy musculosa, Total. pues van a ser pesados, ¿verdad? Entonces no necesariamente estarte pesando todos los días y todo esto, salvo que ya estés en un control por alguna razón. Y la otra pues es el oxímetro. El oxímetro se volvió muy conocido, ya lo usábamos Sí, mucho los de después de- medicina interna y medicina integrativa en el consultorio, que es el que te mide la oxigenación y sobre todo las pulsaciones. Pulsaciones irregulares o muy rápidas son motivo de que vayas al tu check-up ya más completo. Y otra cosa sería la oxigenación. Oye, pues no estoy oxigenando arriba de 90, algo está pasando, ¿verdad? Desde hace rato veo que me falta el aire, me pongo el oxímetro, está hay que ir con tu médico. Hay cosas que nos empezamos a dar cuenta desde que antes de que se presente la enfermedad. Mi glucosa ya se está viendo más de 100, ya me la chequeé 3 días seguidos, sigo igual, mi cintura está creciendo, mis piernas, las varices están muy marcadas, me duelen, se me acalambran, esas varices no están bien, hay que irlas a revisar con el angiólogo o a tu check-up. Oye, pues el estar sentado mucho tiempo, me paro y me mareo, ya es motivo de que vayas a tu check-up, que son los famosos signos de alarma, ¿verdad? Que veas puntitos de colores, chispitas también. Entonces, todo eso lo puedes ver en tu casa con un termómetro, con tu oxímetro, con tu bamanómetro, con tu glucómetro. Y ahí puedes hacerle una llamada segura a tu médico y decirle, tengo 120 de glucosa, mi oxigenación está bajo de 90, mis latidos cardíacos están en 125, algo está pasando, voy a mi check-up con mayor razón. ¿Pueden estar normales y todavía tener algo? Sí, puedes tener 90 de glucosa y tener 18 o 20 de insulina y un OMA de 17, entonces, o si lo quieres ver así altito, de 8, o sea, tener ya una resistencia muy establecida y que tu glucómetro te está diciendo que estás no la normal. detecte. Entonces, que estás todavía, porque acuérdate que la resistencia a la insulina es un paso antes. O sea, tu glucosa todavía pasa, a la fuerza, Sí, pero sí, pasa. Entonces, por eso también, aunque tú te hagas tu check-up pequeño en tu casa o vayas en el trabajo y ahí la enfermera te comente que todo está bien con tu presión, yo sí te recomendaría una vez al año ir con tu médico, no necesariamente hacerte toda la batería de paquetes que se pueden vender, pero sí ir con tu médico y hacer conciencia de, oye, ¿qué me recomendarías tú? Oye, es que hay un paquete de 40 años, ¿puedo ir con él? Sí, claro, pues vamos a checar, incluye, ¿verdad? Sí, ¿qué incluye? No, pues esto, el otro, y ya. Generalmente en los hospitales, los que estamos en el departamento de evaluaciones médicas, los paquetes que tenemos tratamos de hacerlo lo más precisos para cada edad. Por ejemplo, el antígeno prostático, en algunos ya se usa el calcio score, que ya se justifica que se hagan a cierta edad. Entonces, por la edad. Sí, en ese caso, pues sí, adelante, ve y compra tu paquete, pero en un lugar que esté asesorado por médicos que están ahí y que saben que te van a recibir y que si hay algo adicional que se tenga que sumar a tu paquete, pues que se haga. Lo que les digo es, cualquier check-up es bueno, no está de más, nada más que sea con un médico, que sea asesorado por un médico, que en tu paquete te incluya la asesoría del médico o que tú vayas primero con tu médico y te haga un paquete para ti. Y no evitar el ir directamente a un lugar de laboratorios y hágame ahí todas las pruebas a ver qué salen. ¿Por qué? No, porque si no, ahí es más por venta y así. Sí, pero claro. mencionaste una que no quiero que se me pase dentro del check-up, ahorita que hablamos de nuevo de eso, que era la homocisteína. Ah, sí. Sí, que es porque es importante que en dado caso nos hagamos que incluya parte del check-up. Sí, la homocisteína es una enzima que se libera en el cuerpo cuando hay cierto estrés a nivel metabólico, específicamente en las arterias, en temas de procesos de alteraciones de colesterol también se puede elevar. Entonces lo vemos como un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero es un factor de riesgo cardiovascular que se puede disminuir con complejo B, o sea, dando vitamina B. Okay. Entonces, no se tomen la vitamina B así nada más. Hay que ver cómo anda en homocisteína, hay que ver si en realidad se necesita. Ahí también se puede conseguir la concentración de vitamina B en sangre,
que es útil, pero no tan útil como una homocisteína. Yo recomendaría la homocisteína. Okay. Y para temas de inflamación, pues la PCR también. O sea, la proteína C reactiva ultrasensible nos dice qué tan inflamado está tu cuerpo en general. Ya ves que hablábamos de inflamación. Sí. Oye, ¿cómo mido la inflamación? Pues una PCR y es una buena PCR. idea. Que hay otros tipos de inflamaciones, pero si tienes homocisteína y una PCR, pues estás bien checado para inflamación. Si quieres otro, pues velocidad de sedimentación globular también te puede ayudar, pero es más para temas autoinmunes y temas de enfermedades que hacen que la sedimentación pues se altere de los glóbulos rojos. Ok, perfecto. Bueno, pues ya me quedo con que yo creo que todos los que vean este episodio nos van a decir, bueno, al menos vamos a hacer nuestro pequeño check-up en casa, porque si no estamos, y es que debería formar parte del botiquín de casa, porque si no a veces estamos algo tan sencillo como la presión y no tenemos nada ahí en casa. Me incluyo, que me faltan algunas cosas, entonces ya voy a incluirlo. Gracias por esa recomendación. Y bueno, pues no sé si haya algún otro consejo o algún otro punto que quieras compartirle a las personas que nos están viendo de acuerdo a lo que hemos platicado, un consejo de vida o algo más que quieras compartirles. Pues yo sería, como siempre, subrayar la frase de sentirse mal no es normal. Tener el hábito de no esperarnos para revisarnos, es tener la cultura, lo que les comento, si lo tenemos con nuestros automóviles, con nuestros carros, de oye, pues cada tanto tiempo yo lo llevo a revisión, ¿por qué no llevas a tu cuerpo a revisión, verdad? Es que ahorita no me duele nada, pues igual a tu carro no le falla nada y lo estás llevando a su servicio. Pues a su servicio porque no quieres que se te descomponga. Igualmente con las evaluaciones médicas o con las entrevistas médicas, si vas nada más con tu médico a ver qué verdaderamente necesitas, porque hay muchas enfermedades que ahorita se pueden detectar a tiempo, pero se pueden sobre todo prevenir a tiempo. O sea, lo que buscamos ahorita y nuestro nuevo enfoque en evaluaciones médicas es no detectar, prevenir verdaderamente. O sea, ¿sabes qué? Se están asomando estos factores que juntos pueden formar una enfermedad. Entonces, puedes actuar a tiempo porque la raíz es esta. Buscar una vida integrativa. La verdad es que es hacer los cambios de vida basados en ciencia, pero que incluyan a las otras partes de las diferentes medicinas tradicionales, que son las que complementan e integran a un ser humano. O sea, desde convivir o tener contacto con la naturaleza, desde aceptar que nuestra mente es muy poderosa, desde aceptar que la opinión de otras personas nos puede impactar o nos puede hacer daño y que somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, el microbioma, muchas cosas entran ahí, es estar conscientes de que tenemos que ser integrativos y que en las evaluaciones integrativas todo lo que te rodea importa. No nada más cómo te sientes, que sí es muy importante, sino qué tanto te está influyendo tu entorno. Claro, qué tanto hay alrededor, porque al final de todo siempre tiene mucha influencia lo que los demás te dicen, el ambiente, y muchas veces esas cosas no las podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar, como yo siempre les comento, es lo que comemos, lo que bebemos, lo que vemos, o sea, todo lo que entra, y si lo de afuera no lo controlamos y nos ataca, y si nosotros también, pues ahí estamos viendo los resultados de todo eso. Entonces, bueno, quiero agradecerte, doctor Glenny, por todo lo que nos compartiste y por muchos consejos muy específicos que me encantan, y sé que si las personas hacen esos pequeños cambios y simplemente con tener el check-up en casa, créeme que puedes salvar vidas literal con solamente estar teniendo ese tipo de revisiones, y la importancia de ir cambiando, aunque sean pequeños hábitos, un pequeño pasito día a día. Vamos a ver magia, como tú dijiste, y no magia de la que no es, sino simplemente estamos dándole al cuerpo esas cosas que necesita y con el que se va a sentir, y nos vamos a ver mejor. Y si nos sentimos y nos vemos mejor, pues vamos a lograr nuestros propósitos de vida. O sea, todo es un círculo, pero si nosotros queremos llegar acá y vamos
tirando para todos lados por otra carretera, vamos a ver cuándo llegamos. Hay que retomar el orden. Así es, entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos también. Y bueno, en cualquier cosa que esté sucediendo, en cualquier cambio que quieras hacer, en cualquier situación difícil que estés pasando, hoy quiero compartirte un versículo que espero que te ayude en tu día a día y en tu vida y en tu propósito de vida, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Gracias por vernos, gracias de nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.